35 cosas escalofriantes y curiosidades de la Guerra de Secesión, la Guerra Civil estadounidense. Aunque han transcurrido casi 160 años y se han publicado más de 60.000 libros, escrito decenas de miles de artículos y realizado cientos de documentales y películas sobre la Guerra de Secesión, el conflicto civil estadounidense continúa fascinando a la nación y todos los días se descubren hechos nuevos. En este video hemos recopilado las cosas más curiosas y escalofriantes de la Guerra Civil estadounidense, algunas tan insólitas que seguramente te asombrarán. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Unos siameses se libraron de ir a la guerra. Los gemelos Chan y En Bunker, nacidos en el reino de Siam y emigrados a Estados Unidos, dieron origen a la palabra siameses. Estaban unidos por el esternón y tenían sus hígados fusionados, pese a lo cual eran bastante independientes entre sí. Cuando el general unionista George Stoneman llegó a Blue Ridge, Carolina del Norte, en busca de reclutas, hizo un sorteo con los nombres de los hombres en edad de combatir, y el gemelo En salió seleccionado. Stoneman comprobó sorprendido que no podía alistarlo, tanto por su condición como porque su hermano siamés Chan no había sido sorteado. Se hicieron ricos en exhibiciones y eran tan independientes que Chan tuvo 12 hijos y En 10. Número 2. El caso inverosímil del tendero Wilmer McLean. El primer gran combate en tierra de la Guerra de Secesión fue la primera batalla de Bull Run, librada en Manassas, Virginia, el 21 de julio de 1861, con una victoria confederada. El enfrentamiento tuvo lugar en la granja de un tendero mayorista de nombre Wilmer McLean, y la artillería unionista disparó contra su casa, que el general confederado P.G.T. Beauregard había convertido en cuartel. Beauregard estaba cenando cuando una bala de cañón atravesó la chimenea y después escribió: "Un efecto cómico de esta pelea de artillería fue la destrucción de la cena mía y del personal por un proyectil federal que cayó en la chimenea de mi cuartel general en McLean House". Después de la batalla y huyendo del conflicto, McLean se mudó a Appomattox, en el mismo estado de Virginia, pero la guerra le tenía reservada otra sorpresa. El 9 de abril de 1865, Robert E. Lee se rindió ante Ulysses S. Grant en la sala de la nueva casa de McLean. Número 3. Los rigurosos convencionalismos por el luto. La guerra estableció una serie de convencionalismos sobre los periodos de duelo que los deudos seguían por los muertos en combate. Una mujer debía llorar la muerte de su esposo durante 2 años y medio, lapso que se reducía a 1 año si el muerto era un hijo, y a 6 meses si se trataba de un hermano. El duelo iba evolucionando conforme a unos estándares previstos en la vestimenta y otros comportamientos cotidianos, siendo muy riguroso al principio y aligerándose hacia el final. Algunas se iban a los extremos. Mary Todd Lincoln llevó todo de negro, incluso las joyas, durante más de 1 año por la muerte de su hijo Willie. Flora Stuart, viuda del general confederado Jeb Stuart, vistió de luto cerrado durante 59 años, hasta su propia muerte en 1923. Número 4. Los heridos que brillaban. La batalla de Shiloh, librada en abril de 1862, con una victoria de la Unión, fue una carnicería, y en el campo quedaron tirados 16.000 heridos de ambos ejércitos, que rebasaban la capacidad de los servicios médicos de unionistas y confederados. Los heridos estuvieron en el barro durante 2 días de primavera lluviosos, y muchos vieron cómo sus heridas empezaban a resplandecer en la oscuridad. De hecho, los que tenían las heridas brillantes parecían sentirse mejor que el resto. Ocurrió que la hipotermia de los heridos creó las condiciones propicias para la proliferación de la bacteria bioluminiscente Photoavardus luminescens, que aparte de producir el extraño resplandor, proporcionó un analgésico natural contra el dolor. Número 5. Jefferson Davis contra Jefferson Davis. La similitud de nombres entre el presidente de los Estados Confederados, Jefferson Phineas Davis, y el general de la Unión, Jefferson Columbus Davis, causó un chasco a los unionistas en septiembre de 1863, durante la batalla de Chickamauga. Una tropa de la Unión se encontraba en la oscuridad en Horseshoe Ridge, cuando notó que un enjambre de hombres se acercaba. Sin saber si eran compañeros o enemigos, un unionista preguntó: "¿Quiénes son ustedes?", y le respondieron: "Las tropas de Jeff Davis". Los soldados de la Unión se relajaron creyendo que se trataba de hombres del general unionista, y poco después estaban mirando las puntas de las bayonetas de sus enemigos confederados. Número 6. Un muro de piedra, de lo más extraño. El general confederado Thomas Jonathan Jackson
Apodado Stonewall o Muro de Piedra, es considerado uno de los tácticos más brillantes en la historia de los ejércitos estadounidenses. También es uno de los oficiales más extraños que ha pasado por un campo de batalla, hasta su muerte en 1863 como consecuencia de heridas en combate. Se sentía más cómodo de pie, según decía, para que sus órganos estuvieran alineados. Levantaba un brazo en combate para que fluyera más sangre hacia su cuerpo, y en una ocasión le hirieron una mano por esta costumbre. No comía pimienta porque pensaba que el condimento debilitaba su pierna izquierda. Se consideraba a sí mismo un desequilibrado y le dijo a un superior que estaba más tranquilo en una batalla que en su cama. Número 7. El extraño souvenir de Lincoln. Entre el invierno de 1860 y la primavera de 1861, 11 estados sureños se escindieron de Estados Unidos para fundar una nueva nación, los Estados Confederados de América. El nuevo estado necesitaba su propio dinero y lo emitió, incluyendo un billete de $5. Cuando la guerra terminó con la victoria de la Unión, el papel moneda confederado no valía nada, entre otras razones por las masivas falsificaciones patrocinadas por el norte, que lo devaluaron por completo. Cuando Abraham Lincoln murió el 15 de abril de 1865, después de ser baleado la noche anterior en el Teatro Ford de Washington, D.C., tenía en su billetera un extraño souvenir, un billete confederado de $5, con la imagen del presidente de la Confederación, Jefferson Davis. Número 8. Uno de cada 3 soldados de la Unión eran inmigrantes y casi un 10% hombres de color. El ejército unionista fue una fuerza multicultural y multinacional. El contingente de la Unión estaba formado por un 10% de alemanes, que formaron varios regimientos, incluyendo el de los voluntarios de Steuben. Otros inmigrantes llegados de Europa que lucharon por el norte fueron ingleses, escoceses, franceses, polacos e italianos. Uno de cada 4 regimientos de la Unión tenía mayoría de integrantes extranjeros. La Unión permitió en sus filas a soldados de color a partir del año 1863, decisión que cambió el curso de la guerra. Número 9. Los soldados de color se negaron a cobrar durante año y medio. Los soldados afroamericanos fueron discriminados en el ejército de la Unión, con un salario más bajo que el de los blancos, por lo que se negaron a cobrar sus pagas durante 18 meses como protesta. La remuneración establecida por un soldado de color a comienzos de 1863 era de $10 mensuales, un 30% inferior a la de los blancos, que percibían al menos $13. Los afroamericanos fueron adicionalmente perjudicados cuando empezaron a retenerles $3 al mes por suministro de ropa, lo que redujo su salario a $7. Así, un combatiente de color ganaba casi la mitad que su equivalente blanco peor pagado. A partir de 1864, los salarios se equilibraron. Número 10. Una antigua esclava fue la primera mujer en participar en un asalto armado. Harriet Tubman fue una esclava que antes de la guerra escapó del sur hacia el norte, apoyada por el ferrocarril subterráneo, una red informal y formada por afroamericanos libres, abolicionistas blancos y activistas cristianos que ayudaban a huir a las personas sometidas a la esclavitud de los estados del sur. Cuando Lincoln proclamó la emancipación a principios de 1863, que declaraba libres a todos los esclavos que escapaban del control de los confederados, Tubman participó en operaciones militares en el sur para liberar personas esclavizadas. Fue la primera mujer en participar en primera línea en un asalto armado, cuando el ejército de la Unión rescató a 700 esclavos en la operación de Combahee River en junio de 1863. Número 11. A Lincoln le quitaron el sombrero de un balazo 2 años y medio antes de que lo asesinaran. Al final de una cálida tarde de agosto de 1863, tras un día de trabajo en la Casa Blanca, el presidente Abraham Lincoln cabalgó solo hacia Soldiers' Home, su residencia familiar veraniega. Un soldado que montaba guardia en la casa escuchó un disparo y después vio entrar al caballo de Lincoln al galope, con el presidente con la cabeza descubierta, aferrado a su montura. Lincoln explicó que un disparo hecho al pie de la colina asustó al caballo, lo que le hizo perder su sombrero. Los soldados recuperaron el sombrero del presidente con un agujero de bala. Lincoln cayó en cuenta de lo cerca que había estado de la muerte y pidió mantener el incidente en secreto para no alarmar a su esposa. Número 12. Un brillante general que antes había sido degradado por aparente locura. El general William Tecumseh Sherman se dio a conocer durante la Guerra de Secesión, tanto por su talento estratégico como por su política de guerra total y tierra arrasada. En 1861, solicitó a la superioridad que le dieran 200,000 hombres para pasar a la ofensiva, y no solo le dijeron que estaba loco, sino que le quitaron el mando de las fuerzas de la Unión en Kentucky. En una carta a un hermano escribió: «Creo que debería haberme suicidado si no fuera por mis hijos. No creo que se me pueda volver a confiar en el mando». Más adelante, el general Ulysses S. Grant confió en él y Sherman prestó una decisiva contribución a la victoria de la Unión. Después dijo con humor: «Grant es un gran general,
estuvo a mi lado cuando yo estaba loco, yo estuve a su lado cuando él estaba borracho. Número 13. La discusión sobre el general más sanguinario. Parte de la opinión pública estadounidense decía que el general más sanguinario de la guerra era el comandante confederado Robert E. Lee, mientras que otro sector opinaba que el dudoso honor correspondía al comandante unionista Ulysses S. Grant. La primera dama, Mary Lincoln, llamó carnicero a Grant por las enormes pérdidas sufridas por el ejército de la Unión durante la campaña de tierra de la primavera de 1864, cuando los unionistas tuvieron el doble de bajas que los confederados. Sin embargo, proporcionalmente, el ejército de Lee fue el que tuvo más bajas durante la guerra. El general confederado disfrutaba pasando al ataque, táctica que le permitió ganar importantes batallas, aunque con fuertes pérdidas. Número 14. Lincoln quería enviar a los esclavos fuera de Estados Unidos. Durante los 2 primeros años de la guerra, Lincoln no estaba muy convencido de la posibilidad de que se produjera una auténtica integración entre la población blanca y los esclavos de color. Por ello, estuvo considerando enviar a los esclavos liberados como colonos a Centroamérica. En una reunión con 5 pastores de color en la Casa Blanca en agosto de 1862, el presidente les dijo que las circunstancias estaban demostrando que mejor sería para los dos estar separados. Destacados abolicionistas como William Lloyd Garrison y Frederick Douglass estaban alarmados con la idea de Lincoln, pero el presidente olvidó el asunto tras la proclama de emancipación de enero del año 1863. Número 15. El Cementerio Nacional de Arlington era una propiedad de Robert E. Lee. Cuando la guerra llegó a Virginia, Robert Lee y su esposa Mary huyeron de Arlington, su propiedad de 445 hectáreas, desde la que se dominaba Washington, D.C. En 1863, el gobierno estadounidense la confiscó por omisión en el pago de impuestos por $92.07. Lincoln ordenó convertir el lugar en un cementerio, incluyendo una bóveda funeraria en el jardín de rosas de la señora Lee. La idea era que si el líder confederado alguna vez regresaba a su propiedad, tuviera que ver tumbas por todos lados. George Lee, hijo del general, recuperó la posesión en un juicio que llegó a la Corte Suprema y después la vendió al gobierno por $150,000. La antigua propiedad de Lee es ahora el Cementerio Nacional de Arlington. Número 16. La carne de cañón eran los generales y no los soldados rasos. La mayoría de los ejércitos de la actualidad no prevén que sus oficiales de mayor rango entren en combate, reservándoles la tarea en dirección y supervisión de los conflictos desde las salas situacionales. Esta doctrina militar todavía no existía durante la Guerra de Secesión, y los generales no solo encabezaban a sus tropas en la batalla, sino que se sentían orgullosos de hacerlo. Esto explica por qué durante la Guerra Civil estadounidense hubo una carnicería de generales, que fueron carne de cañón junto a los demás oficiales con mando. Solo en la batalla de Antietam hubo 18 bajas de generales en ambos bandos, de los cuales 6 murieron y 12 resultaron heridos. Número 17. En la Guerra de Secesión murieron más estadounidenses que en varias de las grandes guerras del siglo XX. La Guerra Civil ha sido, de lejos, la más mortífera de la historia estadounidense, con unos 625,000 muertos, una cifra mayor que la sumatoria de las bajas mortales de Estados Unidos en las 2 guerras mundiales, la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam. Durante la Guerra Civil murió el 2% de la población, equivalente a 6 millones de personas en la actualidad. Si los nombres de los muertos de la Guerra de Secesión fueran puestos en un muro de forma similar al del monumento de Vietnam, sería 10 veces más largo que este. Número 18. Las enfermedades fueron más mortíferas que las armas de fuego. Los rifles fueron por bastante las armas más letales de la Guerra de Secesión, pero no más que las enfermedades que asolaron a los ejércitos enfrentados. A partir de 1861, mientras se producían las concentraciones de fuerzas, los soldados empezaron a marchar hombro con hombro y a dormir hacinados en tiendas de campaña sin ventilación. Los campamentos se convirtieron en criaderos de enfermedades como diarrea, paperas, sarampión y varicela, mientras que la malaria causó estragos, afectando a 1 millón de soldados de la Unión. Las epidemias se hicieron frecuentes a lo largo de los 4 años de guerra, diezmando a los ejércitos. Número 19. Varios campos de batalla están amenazados por el desarrollo urbanístico. El gobierno estadounidense ha identificado 384 campos de batalla que fueron importantes durante la Guerra Civil. Muchos de estos campos resultaron devorados por el urbanismo, que actualmente son asiento de vecindarios, centros comerciales y otros desarrollos urbanos. Otros predios en los que hace más de siglo y medio se enfrentaron los estadounidenses del norte y el sur en cruentas batallas todavía se conservan en su entorno natural, pero varios están bajo la amenaza de la maquinaria pesada y comienzan los movimientos de tierra del urbanismo. Desde el final del conflicto, veteranos y otros ciudadanos se organizaron para preservar los campos de batalla, un trabajo que actualmente realiza el American Battlefield Trust.
Número 20. La aurora boreal sobre Fredericksburg. La batalla de Fredericksburg, librada en esa ciudad de Virginia entre el 11 y el 15 de diciembre de 1862, fue un desastre para el ejército unionista del Potomac, comandado por el general Ambrose E. Burnside. Las fuerzas del general Lee, que defendían la plaza bien posicionadas, repelieron uno tras otro los asaltos frontales e inútiles de la Unión, que sufrió 12.653 bajas por solo 5.377 de los confederados. Cuando el ejército unionista estaba a punto de retirarse, apareció en el cielo una aureola boreal que fue interpretada por los soldados de Lee como una señal de que Dios los apoyaba. Por el contrario, los unionistas vieron en el espectáculo celeste un mal augurio para el desenlace de la batalla y apresuraron la retirada. Número 21. La esclavitud y el ejercicio del poder dividió a Estados Unidos. A mediados del siglo XIX, la esclavitud estaba concentrada en el sur de Estados Unidos, donde las personas de color hacían trabajo esclavo en la agricultura, los oficios manuales y el servicio doméstico. La columna vertebral de la economía sureña, apuntalada por sus grandes plantaciones de algodón, era la esclavitud, considerada incorrecta e inmoral por muchas personas, más en el norte que en el sur. Los sureños se sintieron amenazados en su modo de vida por el poder central del norte, y 11 estados abandonaron Estados Unidos para fundar los Estados Confederados de América. Estos fueron las dos Carolinas, Florida, Mississippi, Alabama, Luisiana, Georgia, Texas, Virginia, Arkansas y Tennessee. Número 22. El primer ataque fue del sur. Cuando se completó la separación de los estados del sur, la guerra todavía no era una certeza. El vasto territorio sureño estaba salpicado de cuarteles, fortificaciones federales, puertos y astilleros de las Fuerzas Armadas estadounidenses, y los oficiales del ejército regular se negaron a entregar sus instalaciones al Estado recién constituido. Los confederados exigieron la entrega de las plazas militares y ante la negativa unionista, bombardearon Fort Sumter en el puerto de Charleston, Carolina del Sur, el 12 de abril de 1861, dando comienzo a la guerra. La batalla duró 34 horas y terminó con la rendición de las fuerzas que defendían el fuerte ante los atacantes confederados. Número 23. El norte estaba más poblado y mejor equipado, pero el sur era mucho más grande. Cuando comenzó la Guerra de Secesión, los estados de la Unión sumaban 22 millones de habitantes, mientras que los confederados tenían 9 millones, de los que casi 4 millones eran esclavos. El norte contaba también con casi toda la infraestructura industrial y la red ferroviaria, los grandes bancos y los mayores recursos financieros, y tenían más caballos y tierras de cultivo, ventajas que sobre el papel lo hacían más poderoso en una guerra. Pero el sur también tenía sus fortalezas, sobre todo sus vastas extensiones, que conocían mucho mejor que el norte y que dificultaban la conquista y el mantenimiento de lo conquistado por parte de la Unión. Los confederados también contaban con algunos de los mejores puertos, incluyendo Nueva Orleans, Norfolk y Charleston. Número 24. La derrota confederada en Gettysburg y la pérdida de la guarnición de Vicksburg despejaron el camino para la victoria de la Unión en la guerra. En 1863, la presencia de grandes ejércitos en el sur estaba consumiendo la mayor parte del ganado y los productos agrícolas, por lo que los confederados se enfrentaban a una escasez de suministros. Además, la importante guarnición sureña de Vicksburg, Mississippi, estaba bajo la presión unionista. Con este sombrío panorama, el general Lee decidió lanzar una osada invasión del norte, con un ejército de 75,000 hombres en el verano de 1863, lo que dio lugar a la batalla de Gettysburg, Pensilvania. Esta batalla librada entre el 1 y el 4 de julio de 1863 puso en combate a 158.300 hombres, la mayor fuerza beligerante en suelo estadounidense en toda su historia, terminando con una decisiva victoria de la Unión. Los 83.300 soldados unionistas fueron comandados por el general George G. Meade, y la batalla produjo casi 53.000 bajas entre ambos bandos, también una cifra récord en territorio estadounidense. Gettysburg marcó un punto de inflexión en el curso de la guerra, junto con la caída de la guarnición confederada de Vicksburg, el mismo 4 de julio, despejando el camino para la victoria definitiva de la Unión en abril de 1865. Número 25. Grant y Lee no se enfrentaron en batalla hasta mayo de 1864. Más de 4 años después de comenzada la guerra, los dos grandes comandantes enfrentados, Ulysses S. Grant y Robert E. Lee, todavía no se habían enfrentado en el campo de batalla. Los dos habían egresado de West Point y combatido en la guerra mexicano-estadounidense, pero allí terminaban las coincidencias. Grant pertenecía a una familia de clase media, sin influencias políticas ni militares, mientras que Lee provenía de una importante familia de Virginia, con vínculos con los padres fundadores.
A Lee le ofrecieron el mando unionista, pero lo rechazó para comandar el ejército confederado. Los dos grandes personajes militares de la Guerra de Secesión se enfrentaron en una campaña implacable en el Teatro del Este, hasta que Lee se rindió en Appomattox 11 meses después. Número 26. La posguerra fue muy diferente para los dos grandes protagonistas militares. Comenzada la posguerra, el comandante vencedor, Ulysses S. Grant, llegó a la cresta de la ola como héroe de guerra. Fue secretario de Defensa y obtuvo la nominación del Partido Republicano para las elecciones presidenciales del año 1868, que ganó a pesar de su impopularidad en el sur. Fue reelecto en 1872 y tras finalizar su mandato, se dedicó a viajar y a dilapidar su fortuna con un costoso tren de vida y unas pésimas decisiones financieras, cayendo en bancarrota, de la que salió con la publicación de sus memorias. Murió el 23 de julio del año 1885, víctima de un cáncer de laringe. Su rival y perdedor en la guerra, Robert Lee, no tuvo una posguerra muy brillante, a pesar de que siguió siendo un ídolo en el sur. Fue presidente de un oscuro colegio de Virginia y murió el 12 de octubre de 1870 por las secuelas de un accidente cerebrovascular. Los dos grandes adversarios de la guerra tenían 63 años al momento de morir. Número 27. Tras el fin de la guerra, la Constitución sufrió 3 enmiendas en beneficio de los esclavos. Durante la guerra, Lincoln declaró libres a los esclavos que se sustrajeran del control confederado, y finalizado el conflicto todo el mundo esperaba la abolición de la esclavitud. Poco antes de readmitir a los estados del sur en los Estados Unidos, el norte hizo 3 enmiendas a la Constitución, las número 13, 14 y 15, en beneficio de los esclavos, que son conocidas como las enmiendas de la Guerra Civil. La enmienda 13 abolió la esclavitud en todo Estados Unidos, y la 15 otorgó el derecho al voto a los estadounidenses de color. La enmienda 14 estableció igual protección ante la ley para todos los ciudadanos. Número 28. La mascota de Robert Lee que le proporcionaba el desayuno. En 1862, un granjero de Virginia envió al campamento del general Lee un lote de pollos y gallinas que no tardaron en llegar a los fogones de las cocinas. Una gallina pequeña y negra corrió y se ocultó en una tienda de campaña que tenía la solapa abierta. La gallina puso un huevo debajo del catre y cuando el general Robert Lee llegó a su tienda, encontró el animal y su postura. Al militar confederado le simpatizó la situación y adoptó el ave como mascota, poniéndole el nombre de Nellie. Los huevos que ponía Nellie estaban destinados exclusivamente al plato del desayuno del general. Número 29. Un criadero de presidentes. La Guerra de Secesión fue un semillero de presidentes, proporcionando hasta 7 inquilinos a la Casa Blanca. El primero fue Andrew Johnson, vicepresidente que asumió la presidencia cuando Lincoln fue asesinado. Durante la guerra, Johnson había sido gobernador militar de Tennessee, con el grado de general de brigada. Ulysses S. Grant gobernó 2 periodos, entre 1869 y 1877. Grant fue relevado por Rutherford B. Hayes, presidente de 1877 a 81, quien se alistó en la guerra como voluntario a los 40 años, ascendiendo a mayor general. James Garfield alcanzó el grado de general de división en la guerra, antes de convertirse en el segundo presidente estadounidense en ser asesinado. En 1881 fue electo Chester Arthur, después de haber sido brigadier general durante la guerra. En 1889 asumió la presidencia Benjamin Harrison, un general de brigada durante el conflicto. El último veterano de la guerra civil en ser presidente fue William McKinley, quien alcanzó el grado de mayor tras alistarse como voluntario. Número 30. Pagando un sustituto en la guerra. Los hombres de medios económicos que eran llamados a filas y no querían arriesgar el pellejo en la guerra, podían contratar un sustituto. Generalmente, el interesado debía pagar un monto al gobierno y una buena suma al hombre dispuesto a ir a la guerra por dinero. Según informes, los precios de los sustitutos en el sur podían alcanzar los $3,000. John Davison Rockefeller, el hombre más rico de su tiempo, contrató un sustituto cuando le tocó alistarse en el ejército de la Unión. Número 31. Los caballos de la guerra. Se estima que durante la Guerra Civil estadounidense participaron cerca de 1 millón de caballos como monturas de batalla y animales de carga. Estos exigidos y sudorosos equinos bebían suficiente agua como para llenar diariamente con sus orines más de 12 piscinas de tamaño estándar. La esperanza de vida de los caballos y otros animales reclutados para la guerra era de unos 7 meses. Número 32. Los hermanos enemigos. Los hermanos Thomas Leonidas Crittenden y George Bibb Crittenden combatieron en la Guerra de Secesión, lo que no habría tenido nada de raro, excepto que lo hicieron en bandos contrarios. Thomas era abogado y se alistó como voluntario en el ejército de la Unión, alcanzando el rango de mayor general.
George fue un militar de carrera egresado de West Point y luchó con el ejército confederado, alcanzando también el grado de mayor general. Número 33. Mujeres que combatieron vestidas de hombres. Más de 600 mujeres se vistieron como hombres para participar en la Guerra de Secesión. Una de ellas fue Loretta Janeta Velázquez, una mujer nacida en Cuba que, desde niña, vivió en Nueva Orleans. Loretta se mandó a hacer un traje de soldado con un sastre de la ciudad y se lanzó a la guerra con el ejército confederado. Adoptó el nombre de Harry T. Beaufort y participó en varias batallas, incluyendo la de Shiloh, donde resultó herida. Después cambió de bando y empezó a trabajar como espía para la Unión. Número 34. Estaba prohibido dispararles a los hombres que defecaban. Las guerras son implacables y los hombres mueren de cualquier forma, pero durante la Guerra de Secesión, los combatientes podían estar razonablemente seguros de que no le dispararían mientras estaban defecando. Aunque no existía una prohibición escrita, esta medida pasó a formar parte del código de honor del conflicto, dado lo difícil que resulta defenderse en tales circunstancias. Eso sí, una vez que el defecador se incorporaba y podía utilizar su arma, se convertía en un blanco legítimo. Número 35. El último veterano murió en 1956. El último veterano de la Guerra de Secesión en morir fue Albert Wilson, fallecido en Duluth, Minnesota, el 2 de agosto de 1956, a los 106 años de edad. Su padre, William Wilson, combatió con el ejército de la Unión y murió en un hospital de Wheaton, Minnesota, a consecuencia de las heridas recibidas en la batalla de Shiloh. Muerto su padre, Albert se alistó en el primer regimiento de artillería pesada de Minnesota. Siendo designado baterista de la compañía C, no pudo hacer sonar su tambor en el campo de batalla, porque su compañía nunca combatió. ¿Cuál de los anteriores datos sobre la Guerra de Secesión te ha parecido más curioso? Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más de las 35 cosas escalofriantes y curiosidades de la Guerra de Secesión, la Guerra Civil Estadounidense. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.